Adelante, hermanos. ¿Cuántos están agradecidos y cuántos aman a sus pastores? No cabe duda que son afortunados y tienen excelentes pastores. De verdad, Dios les bendiga grandemente. Denles un buen aplauso porque Dios ha sido bueno con Cornerstone Monterrey al darles excelentes pastores. Como se los dije ayer, es un gusto siempre poder estar en esta casa y fíjense que hoy en la mañana, cuando estaba yo preparando, cuando estaba yo repasando, porque yo soy muy machetera, entonces cuando estaba yo repasando lo que iba a predicar, yo dije, híjole, voy a hablar de muerte en un aniversario de iglesia. Dije, no me estaré equivocando. Pero cuando se pararon aquí, Pedro dijo, viene un tiempo de vida para esta iglesia. En ese momento supe que era la palabra exacta para este día. No cabe duda que Dios no se equivoca y Dios es bueno. Y quisiera que fuéramos a la palabra de Dios, al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20, y dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Acabamos de escuchar que viene un tiempo de vida a esta iglesia. Pero ¿qué pensarías tú si te dijera que para vivir tenemos que morir? Si tú llegas aquí por primera vez y alguien te dice, para que tú vivas tienes que morir. A lo mejor ayer nos recordaba el pastor que unos hermanos santos, que ya no vamos a decir su nombre, que dijeron cuando les invitó a conocer de Dios, le dijeron que no, ¿verdad? Y yo creo que muchos, si nos dijeran, te tienes que morir para vivir, yo creo que muchos haríamos lo mismo. ¿A poco no? Muchos diríamos, no, mejor espérenme tantito, ahí vengo la próxima semana, o ahí déjeme lo pienso, o espérenme tantito, mejor no me vaya yo a estar embarcando en donde no. Porque la realidad es que los seres humanos le tenemos miedo a la muerte. Por mucho que digamos que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y lo repetimos y lo creemos y demás, cuando nos enfrentamos a lo que es la muerte no estamos preparados. Hace 6 años murió mi papá y yo siempre decía que yo estaba preparada para cuando mi papá muriera, que era algo que yo ya había asimilado y que había entendido, y mi papá siempre me dijo que yo iba a ser la encargada de hacerme responsable de todo lo que él dejara pendiente. Y en ese momento, cuando él me lo dijo, lo primero que yo pensé, ahora la que va a mandar en esta casa soy yo. Esa es la verdad. Yo dije, y mis hermanos me van a poder obedecer. Yo soy la hermana de en medio, entonces, hermanos santos, el hermano de en medio siempre es el que más sufre. ¿A poco no, Gaby? ¿Verdad que sí? La realidad es esa, porque el más grande siempre quiere mandar, esa es la realidad. Es el más mandón y el que dicen que siempre está bien y el que quiere liderear a pesar de. Y el hermano más chico siempre va a ser el consentido, al que le permiten y demás. Entonces, yo soy la hermana de en medio, y cuando mi papá muere me dejó una carta donde él me decía que ahora me pasaba la estafeta de la familia. Y yo me sentía tan orgullosa en ese momento, y yo dije, imagínense que hasta yo voy a decidir lo que es bueno y lo que no es bueno para mi mamá, para mis hermanos, para mis sobrinos, para mis hijos. Todo el control de esta familia va a recaer en mí. Y yo me sentía, bien poderosa. Pasaron los días, los meses, los años, y
yo entendí que esto era más que una responsabilidad, era una carga muy, muy pesada para mí. Y hubo un día en el que yo iba manejando sobre el eje central y me puse a llorar como nunca antes y yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué carambas voy a hacer con todo este peso que está sobre mi vida? Yo no sé qué voy a hacer, porque mi papá era abogado y dejó una de cosas pendientes que yo dije, o sea, ¿de qué se trata? Yo no sé qué es lo que voy a hacer. Entonces, la verdad es que como seres humanos nunca estamos listos para enfrentar la muerte, ya sea en nosotros o ya sea en una persona cercana. Y por eso me llamaba la atención, porque si cuando yo llegué a la iglesia alguien me hubiera dicho que yo tenía que morir para poder vivir, yo hubiera dicho, no, pues mejor me quedo como estoy. A lo mejor estoy medio muerta allá afuera, pero la realidad es que pues mejor me espero. Entonces, nosotros necesitamos entender que si no morimos, no va a haber una transformación en nuestra vida, hermanos. Por eso la Biblia habla de que somos nuevas criaturas, literalmente nuevecitos y de paquete. Cuando tú llegas a la iglesia y haces esta famosísima oración, palabras más, palabras menos, que decimos, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, y Señor, yo te entrego todo lo que soy. La realidad es que pocas veces tenemos noción de lo que estamos diciendo. Muchos lo decimos y creemos que saliendo de aquí nos vamos y todo va a seguir igual. Yo regresé a la iglesia 6 meses después, imagínense, después de haber hecho esa oración. Porque además a mí mis papás no me dejaban ir a la iglesia cristiana. Mi papá me decía, Tere, ya estuviste bien metida con los católicos, porque yo iba, pero en serio, comprometida, así como Ivonne. Yo iba en serio. Entonces cuando yo llego a la iglesia cristiana, lo primero que me dice mi papá es, te van a lavar el coco. Esa gente lo único que quiere es tu dinero. Y yo le decía, pues yo lo único que sé es que yo siento una paz y yo siento algo bonito aquí, ¿no? En mi ignorancia, yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Entonces, yo decía, yo quiero estar aquí. Pero la realidad es que por eso la Biblia dice que en la resurrección, es decir, después de la muerte, vamos a tener un cuerpo nuevo. Y no nos vamos a tener que preocupar por las calorías, por hacer ejercicio, porque si la masa muscular, porque si tomamos agua o no tomamos agua. No nos vamos a tener que preocupar porque vamos a ser criaturas nuevas. Vamos a tener un cuerpo glorificado. O sea, vamos a ser separados de nuestro viejo cuerpo y vamos a ser nuevos. Y yo me estaba pensando y dije, híjole, qué padre, ¿no? Pero la realidad es que no lo captamos y no lo entendemos cuando hacemos esa oración. Y la crucifixión tiene 2 elementos, hermanos. Lo primero es la incómoda posición. Cuando Cristo es crucificado, estaba en una posición incómoda, en una posición que no le gustaba, obviamente, y que estaba batallando en ese momento. Es una posición que nadie anhelaba y lo pusieron así por una causa, pero también tiene dolor, un dolor que ciertamente dicen los especialistas que es un dolor fuertísimo, que es un dolor que literalmente nadie podía aguantar. Y todo eso Cristo lo aceptó solamente por una razón, por amor a ti y a mí. Amén. Entonces la crucifixión tenía estos 2 elementos, lo incómoda posición y el dolor. Y la palabra dolor, fíjense bien, la palabra dolor es la misma palabra que se utiliza en griego
para el instrumento que usaban los escultores al hacer una figura. Al hacer la figura del David, al hacer la figura de la piedad, todas las figuras que ustedes ven en las películas, que ven en los museos, ese instrumento con el cual un escultor está haciendo una figura, viene de la misma palabra griega que es dolor. Entonces, cuando nosotros llegamos a la iglesia y decimos, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, le estamos dando esa oportunidad a Dios de que Él comience con eso que es doloroso, que es incómodo, y te va a empezar a quitar todo aquello que tú crees que es tuyo. Todo aquello por lo que tú has trabajado, todo aquello por lo que tú has luchado, todo aquello que tú crees que mereces. Porque en alguna ocasión alguien decía, es que yo estoy dispuesta, pastora, a luchar por mi ministerio. Y yo me quedé pensando y dije, tu ministerio, nada de lo que tenemos nos pertenece, esa es la realidad. El ministerio nos los ha dado Dios. La voz que tienen los que cantan, Dios se las ha dado. La habilidad que tienen para poder tocar un instrumento, Dios se las ha dado. Cada habilidad, hermanos, ayer me regalaron unas empanadas y de verdad yo decía, ay, un cachito más. De verdad, esa es una habilidad que ella tiene, ¿verdad? Cuando vemos a los maestros trabajando con los niños, esa habilidad de mantener la atención de los niños, esa habilidad es puesta por Dios. Todo lo que tú y yo podemos hacer no es nada más porque seamos bien acá y bien buenazos en lo que hacemos, sino porque realmente Dios te ha dado ese don. Amén. Entonces, nosotros debemos entender que como seres humanos vamos a querer luchar por muchas cosas y vamos a querer pelear por mantener y por preservar esas cosas. Vamos a querer demostrarle a la gente que está allá afuera que yo soy una buena esposa, que yo soy una buena madre, que mis hijos son los mejores, que mi matrimonio es el mejor. Voy a quererle demostrar a la gente que yo soy una buena, en mi caso, una buena abogada, que yo soy una buena ama de casa, que yo soy una buena persona, y siempre vamos a quererle demostrar al mundo que somos buenos en lo que estamos haciendo. Pero nosotros necesitamos entender que no tenemos por qué demostrarle al mundo, porque lo que nosotros tenemos es porque Dios lo ha puesto en nosotros. Dios nos ha hecho diferentes y debemos de hacer algo que no nos gusta y es morir. Morir para que haya una transformación en cada uno de nosotros. Y muchas veces no vamos a estar dispuestos a hacerlo. Y si nos preguntan, así tal cual, ¿tú estás dispuesto a morir? Yo creo que nadie va a decir sí. Ha habido gente que ha muerto por el evangelio. Ha habido gente que en otros países o en otros estados, aquí también, que ha muerto por el evangelio. Pero yo no creo que ninguno de ellos haya dicho sí, amén, aleluya, yo lo quiero, ¿verdad? Porque es una posición incómoda y que además implica dolor. Cuando el barro va a ser moldeado, cuando nosotros vemos una figura de barro y vemos un jarrón muy bonito, hay una parte en Chihuahua, no sé bien cómo se llama, que es muy famosa por su cerámica. Y en una ocasión los pastores Rubén y Leti me trajeron un florerito así de este tamaño. Y yo dije, ay, ya después me enteré. Esta cerámica es carísima allá en Chihuahua, carísima. Y cuando yo veo esa figura de barro, cuando el barro se tiene que moldear,
necesita ponerse en un aparato que no sé cómo se llame, pero necesitan el alfarero estarle dando esa forma. Si no, nunca va a ser, si no, nunca va a ser esa figura. Nunca va a obtener la forma que él quiere. Cuando nosotros vemos una pintura o un cuadro en algún museo, la pintura que usan para hacer ese cuadro no va a poder ser posible si antes alguien no combinó ciertos colores y los plasmó en un lienzo. No va a poder saber qué color le va a poner en qué figura. Esa pintura por sí sola nunca va a poder ser una obra de arte. Tú no llegas y ves el frasco de pintura y dices, ay, qué obra de arte es, ¿verdad? Porque literalmente, de la misma forma, cuando tú ves un pedazo de carbón, nunca vas a decir, ay, un diamante de 5 quilates. No, debe de haber un proceso para que esa piedra, para que ese mineral pueda llegar a ser un diamante. Una oruga debe de sufrir una transformación para que pueda llegar a ser una mariposa. Y vemos las mariposas y decimos, qué bonita mariposa, qué bonitos colores. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a ver a las mariposas monarcas y es un espectáculo increíble. Y la realidad es que tú dices, es que esto es una obra de Dios. Pero para que cada una de esas mariposas pudiera llegar a ser lo que es, necesita sufrir una transformación. Por eso nosotros necesitamos tener una transformación cuando llegamos a la iglesia. Cuando nosotros recibimos a Cristo y le entregamos nuestra vida, necesitamos entender que estamos renunciando a todo lo que traíamos atrás. Y muchas veces no nos va a gustar, hermanos. Muchas veces vamos a decir, es que ¿por qué yo tengo que renunciar? Yo viví un caso personal. En el 2007 yo tuve que renunciar a mi trabajo, un buen trabajo, un trabajo en donde me daban muy buenas prestaciones, un trabajo en donde me daban bono, me daban aguinaldo, me daban vales, me daban vacaciones casi iguales que las de mis hijos, que en ese entonces estaban en la primaria, nos daban puentes. Yo siempre tuve buenos jefes y me daban permiso de faltar. Yo cada mes de octubre de cada año me iba una semana a Estados Unidos al evento del cielo en la tierra con permiso y ni siquiera eran vacaciones. Era un buen trabajo. Gracias a ese trabajo pude llevar por primera y única vez a mis hijos a Disneylandia. Gracias a ese trabajo pude apoyar muchas cosas en la iglesia. Gracias a ese trabajo nos pudimos comprar nuestra primera camioneta nueva. Era un buen trabajo. Era un trabajo que me gustaba y que yo disfrutaba. Pero llegó un momento en el cual Dios me puso contra la pared y a través de diferentes personas me empezaron a decir lo mismo. Tienes que dejar ese trabajo. Y en muchas ocasiones yo dije, ¿por qué tengo que renunciar a algo que me ha costado tanto trabajo y tanto esfuerzo? Y nos vamos a enfrentar en nuestra vida a ese momento. ¿Por qué tengo que renunciar a algo que me gusta, a algo que disfruto, a algo que me está dejando una remuneración económica? ¿Por qué tengo que dejar algo que quiero seguir haciendo? Y una vez una pastora que quiero mucho, que conocí hace muchos años, me dijo, Tere, tú vas hacia este camino y tu esposo va hacia este camino. Dice, y él nunca va a dejar de ir hacia este camino por seguirte a ti. Dice, tú puedes llegar a ser la mejor abogada, efectivamente. Eres una persona capaz, eres una persona honesta, eres una persona que disfruta lo que está haciendo. Pero ese no es el llamado que Dios tiene para tu vida.
¿Y sabes qué? Llegó ese momento incómodo, ese momento en donde yo dije, ¿por qué, Señor, tengo que dejarlo? Y la realidad es que a lo mejor en diferentes áreas de nuestra vida, pero todos los que llegamos a la iglesia vamos a tener que enfrentarnos a ese momento en donde decimos, ¿por qué tengo que dejar lo que quiero seguir haciendo? ¿Por qué tengo que renunciar a lo que me ha costado tanto trabajo? Yo le decía, Señor, si puedes, contéstame, pero dime por qué yo tengo que renunciar a algo que me implicó muchos años de estudio, que para mis papás fue un orgullo porque yo fui la única de mis hermanos que terminó una carrera. Algo que realmente me está permitiendo ayudar a la gente y que además yo sé que estoy haciendo algo bueno. ¿Por qué tengo que renunciar a esto? Y dijo, eso no es tu llamado. Y no siempre estamos dispuestos a aceptarlo, hermanos. Podemos seguir haciendo, y yo estoy 100% segura que si yo hubiera dicho, pues lo siento mucho, yo voy a seguir trabajando en un trabajo que a mí me gusta y que nos sirve en mi familia, yo estoy segura que Dios hubiera seguido bendiciéndome, pero Dios no hubiera cumplido el propósito que tiene para nosotros como familia. Y al día de hoy no seríamos más de 300 iglesias en la red de Cornerstone. Esa es la realidad. Y nosotros debemos entender que cuando aprendemos a renunciar y cuando aprendemos a decir sí a esa transformación, va a haber algo mejor esperándonos y va a haber alguien mejor para guiarnos en ese camino. Esa es la verdad. Dios te va a guiar siempre por un buen camino. Dios quiere redireccionar tus planes. Dios quiere remodelarte. Dios quiere hacer una transformación completa. Dios no quiere parchar tu vida. Dios no quiere simplemente decir, bueno, aquí le damos una rezanadita y ya quedó bien. No, Dios quiere tirar absolutamente todo y levantarte como una nueva criatura. Pablo es el claro ejemplo de esto. Y la Biblia lo dice que cuando Pablo empezó a hablarles de Cristo, la gente no le creía. Porque decía, pues si ese es el que los perseguía, ese es el que los mataba. Y ahora a mí se me hace que esto es trampa. Y tuvieron que ayudarle a decir, no, sí es en serio, ahora sí. No sé si a ti te ha pasado muchas veces cuando nosotros estamos ya en el camino de Dios y queremos que toda la gente se dé cuenta de que somos diferentes. Y no falta quien te dice, ay, pues si tú eras bien mal hablado. Ay, pues si a ti te gustaba. Ay, si tú eras bien mentiroso. Ay, si tú eras bien enojón. ¿A poco no? Y tú te peleas y tú quieres demostrarle a la gente que ya no eres esa persona, que ya no eres así. Una de las cosas con las que más batallé yo fue porque era una persona bien rencorosa. Y siempre me decían en mi familia, es que tú eres bien rencorosa. Y te etiquetan y te califican como una persona rencorosa. Y yo les decía, es que ya no soy rencorosa. Ay, sí, siempre has sido bien rencorosa. Y la gente te etiqueta y te llama y te dice y aguas, porque las palabras tienen poder, hermanos, ¿no? Entonces, si a Pablo se lo hicieron, pues con mayor razón a nosotros, ¿verdad? Jesús mismo no pudo haber resucitado sin haber sido crucificado. Él no pudo haber resucitado si antes no hubiera tenido que pasar por este dolor y este tormento de la crucifixión. Y hermanos, la realidad es que como iglesia necesitamos aprender a ser transformados también. La iglesia de Cristo debe de hacer sentir a la gente que venga por primera vez un poco incómoda, un poco, ay, pero ¿por qué? Se me hace que alguien le contó de mi vida. ¿Cuántas veces hemos estado sentados
Y cuando está la predicación, llegamos y decimos, es que esa palabra que usted acaba de decir, haga de cuenta que era para mí. Esa palabra era exactamente lo que yo estoy viviendo. Y nadie le contó a la persona que estaba enfrente. Pero es cuando Dios te está redireccionando. Es cuando Dios te está diciendo, por ahí no. Y nuestra labor como iglesia debe de ser eso. Que cuando la gente entre, cuando escuche la palabra de Dios, los hagamos sentir como que medio incómodos, como que, híjole, como que eso ya no está bien, como que eso. Esa es nuestra labor. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque esta es una iglesia que le gusta hacer sentir incómodos a sus miembros. Porque es una iglesia que siempre te va a confrontar para que puedas ser mejor persona. Si ustedes no fueran una iglesia que durante 18 años sus pastores se han esforzado por decirles, eso no está bien. Eso que estás haciendo no es lo correcto. Mira, por ahí no va la cosa. Nosotros acabamos de terminar un periodo de discipulados de puros pastores. Y una de las cosas que más trabajo nos cuesta es como pastores demostrar que también tenemos problemas. Y mi esposo les decía a todos los que estaban discipulando, deben de demostrar su vulnerabilidad, porque la gente debe de saber que nosotros también tenemos problemas, que nosotros también nos peleamos como matrimonios, que nosotros también tenemos problemas económicos, que nosotros también nos vamos a enojar, que nosotros también vamos a tener conflictos con nuestros hijos. Eso es lo que la gente debe de saber. Y cuando tú llegas a una iglesia y simplemente te hacen sentir que todo lo que estás haciendo bien, entonces no es el lugar correcto. Cuando nosotros llegamos a una iglesia debemos de aprender a que si estamos sintiendo esa incomodidad, hermano, estás en el lugar correcto. Estás siendo transformado y estás siendo expuesto a esa transformación para que te conviertas en la mejor versión que Dios quiere para tu vida. Para que el día de mañana, ¿qué Picasso, qué Miguel Ángel, qué nada de eso? Tú vas a ser la mejor versión de lo que Dios quiere en tu vida. Amén. El pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, tuvo que ser transformado. Y Dios les dijo, todos los hombres se van a tener que circuncidar. Y a nadie en su sano juicio le gusta que le digan eso, ¿verdad? Porque circuncidar es quitar un pedazo de piel, un pedazo de carne. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer con sus hijos todos los días de su vida. Dios quiere que tú y yo lleguemos y le digamos, Señor, esto es lo que yo tengo. Esto es lo que me ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos años de dedicación. Pero sabes que, Señor, yo te lo entrego a ti. Una vez tuvimos en la iglesia a una familia que él tenía muy buen trabajo. Trabajaba ahí en la Ciudad de México, hay un edificio que le llaman El Pantalón en la zona de Santa Fe, un edificio muy nice. Y cuando nosotros los conocimos, él tenía muy buen puesto, tenía un carro muy bueno, su casa muy bonita, pero vivían en una zona no muy bonita en el Estado de México, en esa. Entonces, un día él iba llegando con su familia a su casa y los dejaron que se bajaran a los hijos, a la esposa y a él los secuestraron. Y entonces él, bueno,
obviamente se puso súper mal y entonces empezó a decir que iba a renunciar, que se iba a cambiar de casa, que ya no podía tener a su familia ahí y demás. Y nosotros le dijimos, tienes que entender que dentro de todo Dios tiene el control. E incluso se mudaron, se fueron a vivir a Toluca y empezaron una nueva vida y demás. Y cuando ellos habían llegado a la iglesia siempre decían, todo lo que tenemos es para servicio de Dios. Y en el momento en el que sufrieron este percance, se le olvidó lo que había dicho. Y se fueron a otra ciudad, se fueron a otra casa, dejaron todo atrás. Y la promesa que él había dicho, lo que sus palabras significaron en ese momento, se le olvidó. Porque había temor, y a lo mejor un temor justificado. ¿Por qué? Porque estaba la vida de sus hijos y de su esposa y la de él mismo en riesgo. Pero nosotros tenemos que ser conscientes que cuando tú le dices a Dios, ¿sabes qué? Todo lo que tengo te pertenece. Mis hijos te pertenecen, mi matrimonio te pertenece, mis negocios te pertenecen, mi trabajo te pertenece. Todo lo que yo tengo te pertenece, Señor. Mi dinero te pertenece. Aguas con lo que estamos diciendo, iglesia. Aguas con lo que realmente eso significa. Porque eso quiere decir que en cualquier momento Dios te lo puede pedir. Esa es la verdad. Y muchas veces no vamos a estar preparados a ese momento de incomodidad, ese momento de dolor. Yo les compartí el día de ayer que tuve una cirugía en el mes de mayo. Y en muchas ocasiones yo decía, ¿por qué Dios no permitió que hubiera un milagro en mi vida? ¿Por qué Dios no permitió que desapareciera un nódulo de cáncer? No lo sé. Hasta el día de hoy, meses después, no lo sé. Pero sí sé que aún dentro de todo Dios tenía el control de mi vida. Y muchas veces no vamos a entender el proceso que Dios está haciendo con nosotros. Pero ten la seguridad que cuando tú le dices a Dios, Señor, aquí está mi vida, es porque Él te quiere transformar. Él quiere hacer de ti la mejor obra de arte. Hoy celebramos y hoy debemos de reconocer que tenemos una iglesia que va a hacer sentir incómoda a la gente que está allá afuera. Que cada vez que una persona venga por primera vez va a saber que aquí se va a enfrentar a su vieja naturaleza. Y que muchas veces no vamos a querer renunciar a esas cosas. Que muchas veces no vamos a querer dejar atrás esas cosas que nos han costado trabajo. Hace unos meses, precisamente cuando yo estaba enfrentando esta situación, yo le dije a Dios, Señor, pues durante estos meses casi no he tenido trabajo, así es que después de que yo renuncié, empecé a llevar algunos asuntos y pues obviamente empecé a tener más y más y más trabajo. Entonces yo sabía que tarde o temprano tenía que dejar esto. Y cuando se vino la enfermedad y cuando se vino la cirugía, yo le dije, Señor, quiero ya por fin dejar de llevar asuntos. Y entonces, en el momento en el que yo le dije a Dios esto, pasaron dos cosas. La persona que más me pasaba asuntos, porque yo llevo materia familiar, la persona que más me pasaba asuntos se murió, que era un gran amigo que yo tenía desde hace muchísimos años. Y dos, me empezaron a llamar personas para que les llevara asuntos. Y yo decía, a ver, Señor, espérame tantito, dije que ya no. Y me llamaba gente, oiga, es que quiero ver si me puede llevar este asunto. Y yo pienso que en ese momento Dios quería saber cuál iba a ser mi respuesta. Gente cristiana, gente no cristiana, hasta mi propio esposo llegó un día y me dijo,
Oye, quiero ver que si le puedes ayudar a fulanita de tal, porque fíjate que ella, su esposo la dejó y no sé qué, y necesita ver lo de su divorcio. Y le dije, no, ya no puedo. Ay, es que no seas mala onda, podrías ayudarle, que no sé qué. Y no estoy diciendo que el diablo utilizó a Ofir, ¿verdad? Para decírmelo, no, no, no. No. Pero ¿cómo Dios te va a permitir vivir ciertas cosas en donde solamente tú vas a poder decidir? Y entonces empecé a decir no a este, y no a este, y no a este. Y yo decía, ay, Dios mío, no le estaré regando. Y uno a uno fueron disminuyendo los asuntos. Al día de hoy tengo un solo asunto en materia familiar. Y créanme que estoy haciendo todo lo posible para terminar ese asunto, porque los papás nomás no se ponen de acuerdo por la custodia del niño. Y entonces ahí el juez se dio cuenta de que había algo más, un niño donde hubo un asunto de violación. Entonces como que eso lo complicó. Y yo dije, este es el único asunto que tengo, más lo que mi papá me dejó de herencia, ¿verdad? Pero lo estoy terminando. Y recuerdo que hubo una vez en donde mi esposo fue a predicar a otra iglesia en el más norte del país, y dice que alguien estaba diciendo que nosotros, los que tenemos un trabajo, una empresa, un negocio, debemos aprender a decirle a Dios, esto te pertenece, pero debemos de estar conscientes en lo que eso significa. Entonces yo llegué un día al despacho y estaba yo sola y le dije, Señor, este lugar te pertenece, este despacho ya no es mío. Y es más, esto que mi papá me dejó no es mío. Esto te pertenece. Y estaba yo, hable y estaba orando y le decía, Señor, a partir de hoy tú eres el jefe de este lugar. Tú eres el que manda en este lugar. Yo ya no soy más que tu pasante, Señor. Yo soy tu chalana, yo voy a ser una trabajadora tuya. Y yo se lo decía y las cosas seguían saliendo mal. Y yo decía, híjole, pues, Señor, ¿te estás equivocando en los asuntos o qué pasó? Y pasaron los meses y al día de hoy yo veo que Dios no se equivocó. Dios me permitió terminar los asuntos y fíjense cómo Dios es bueno siempre. Ese departamento en donde está el despacho, mi papá tenía en ese lugar más de 40 años, hermanos. El abogado, acuérdense de esto, el abogado. Mi papá compraba un departamento aquí, un departamento allá, un departamento acullá y una casa, y fue una persona que Dios le permitió ser muy próspero. Cuando él se muere, de todos los inmuebles, el 90% de ellos no estaban escriturados a su nombre. Y en ese momento yo dije, o sea, hay un dicho que dice, en casa del herrero asadón de palo. Y tal cual yo lo viví en carne propia, porque yo dije, ¿y ahora qué carambas voy a hacer con todo esto? Y empecé un asunto aquí y un asunto allá y otro asunto y a tratar de arreglar. Pero en específico el asunto del inmueble donde está el despacho, es un edificio de 11 pisos. Y es un edificio que se dañó con el temblor del 85 y del 2017. Entonces quedó chueco. Entonces cuando llegaron los del INVI, los del Instituto de la Reconstrucción, nos dijeron, ustedes necesitan presentar sus documentos para acreditar la propiedad de sus inmuebles. Y en ese momento yo dije, ups, si ni siquiera puedo acreditar que era de mi papá, mucho menos puedo acreditar que es mío. Y yo dije, ¿y ahora qué carambas voy a hacer? Pues empecé el juicio, como Dios me dio a entender, terminó el juicio, ¿y ustedes qué creen que pasó? Que lo perdemos. Perdimos el primer juicio y entonces yo salí de ahí diciendo, ¿cómo carambas le voy a hacer para solucionar este asunto?
empecé otra vez el juicio, hicimos ahí unas modificaciones porque había una hipoteca que no se había cancelado. Los errores te sirven para aprender. Entonces yo empecé como que a ver otra cosa, pero la realidad es que yo estaba sola en relación a otros abogados que me apoyaran, y entonces empecé a preguntar por aquí, por allá, y empecé otra vez el juicio. Y cuando estábamos ahora en España, un día estaba predicando mi esposo y estaba diciendo esto: tienes que estar listo si Dios te dice que no. En ese mismo momento, cuando mi esposo estaba predicando eso, en la Ciudad de México se estaba llevando a cabo la audiencia de ese asunto. Cuando yo escucho esto, yo digo, a mí se me hace que otra vez me van a dar palo en este asunto y Dios me está preparando para eso. Y entonces yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Y pues ni modo, y Señor, pues yo te dije que ese despacho es tuyo y yo te dije que ese lugar te pertenece. Total de que yo ya le había dicho, sabes que voy a tener que estar un poco al pendiente en el celular de la audiencia. Y cuando termina la audiencia, mi secretaria me dice, Tere, aquí está la sentencia, ganamos el asunto. Y en ese momento yo dije, Señor, no cabe duda que cuando te entregamos las cosas y cuando decimos, Señor, tú eres el dueño, pero de veras tú eres el dueño, aunque hagas lo que hagas, Dios va a hacer las cosas. Hoy estamos celebrando 18 años, hermanos, pero tenemos que pensar que este lugar no va a ser por siempre. Tenemos que pensar que este lugar va a tener que sufrir transformaciones también, que debe de llegar un lugar en el cual se sientan apretados y que ya no quepan, en el cual a lo mejor van a tener que tener 2 servicios, en el cual Dios los va a llevar a un momento incómodo de su historia, Cornerstone Monterrey. Pero que Dios permita esa incomodidad, ese momento que ustedes digan, híjole, es que las cosas no están saliendo como nosotros esperábamos. Es el momento de que te des cuenta que Dios está haciendo lo correcto en ustedes. Dios quiere hacer transformaciones en esta casa. Hoy estaba escuchando a una predicadora muy, muy famosa en Estados Unidos y decía esto que me encantó. Dios no contesta quejas, Dios contesta oraciones. Y me quedé pensando cuántas veces llegamos nosotros delante de Dios y le decimos, Señor, es que me duele, Señor, es que no puedo, Señor, es que necesito, Señor, es que esto, Señor, es que el otro, Señor, es que… Pero cuántas veces lo primero que hacemos es decir, Señor, esto lo pongo en tus manos. Yo lo tuve que aprender y me costó un titipuchal de dinero, tiempo, esfuerzo y lágrimas y todo. Hasta que entendí que ese inmueble no me pertenecía a mí, que ese inmueble le pertenecía a Dios, que ese despacho, el otro día que fui ahí, le dije, Señor, no se me ha olvidado que este inmueble te pertenece a ti. Y está en una excelente ubicación cerca del Tribunal Superior de Justicia. Y dije, Señor, este inmueble te pertenece. Y por eso le doy gracias a Dios, porque Él permitió que por fin pudiéramos arreglar eso y que por fin pudiéramos solucionar esa situación. Pero hubo que renunciar a algo, hubo que morir a algo. La crucifixión va a tener 2 momentos incómodos, 2 momentos que no nos van a gustar, y es esa posición de incomodidad y ese dolor. ¿Y cuántos estamos dispuestos en este tiempo a sufrir esa incomodidad y a sufrir ese dolor? Yo quisiera que se pusieran de pie.
Una vez alguien decía que hay dos cosas que el diablo siempre nos va a estar susurrando. Una, que no somos amados. Y dos, que nunca es suficiente. Y siempre estamos buscando más de esto, más del otro, más de aquello, más zapatos, más bolsas, más ropa, más carros, más tiempo, más el mejor celular. Siempre estamos buscando más. Esa es nuestra naturaleza como humanos. Y el diablo siempre nos va a estar diciendo: tú mereces más. Lo que tienes no es suficiente. Y el diablo siempre te va a decir: no eres amado. Dios no te ama tanto porque no te da más. Pero cuando entendemos que nuestra satisfacción no depende de lo que tenemos o de lo que logramos, sino de lo que Él quiere hacer con nosotros, vamos a poder vivir de una forma diferente. Este día yo quiero retarlos, iglesia, a que a partir de este año que comienzan, ustedes se empiecen a sentir incómodos. Ustedes empiecen a decirle a Dios: Señor, esto que tengo te pertenece. Esto que yo creí que era mío, esto que yo creí que era muy valioso para mí, esto que yo creí que me había costado trabajo, esto que yo creí que con el sudor de mi frente había logrado, esto te pertenece solamente a ti, Señor. Nunca vas a perder con Dios. Pero eso te lo puedo decir yo porque yo lo he vivido. Pero hoy te digo: prueba a Dios. Prueben a Dios y Él los va a sorprender. Él los quiere sorprender y Él quiere hacer una transformación en cada uno de ustedes. Pero Él no puede hacer una transformación solamente en la vida de sus pastores. Él no puede hacer una transformación solamente en algunos. Él quiere hacer una transformación total en este lugar. Y que la próxima vez, o en 2, en 3, en 5 años, ustedes digan: ¿se acuerdan cuando cumplimos 18 años? No somos los mismos, porque aceptamos ese momento incómodo, ese momento que nos dolía. Cuando una madre va a dar a luz, no es un momento muy agradable, hermanos. Es un momento que, sea parto natural o cesárea, te duele. Es un momento de incomodidad porque ya no sabes ni para dónde voltearte, porque la panza te estorba por todos lados. Te cansas, ya no sabes cómo ponerte, cómo sentarte, porque te cansas. Es un momento incómodo y es un momento que te duele. Pero cuando nace ese bebé, nada, ninguna sensación se iguala a ese momento. Es un momento en donde tú dices: es la mayor felicidad que he experimentado. Las que somos mamás lo podemos decir. Y yo no conozco ninguna mamá, por muy complicado que haya sido su embarazo, que diga: ay, no, y es que cuando tuve a mis hijos, qué horror. De verdad, por muy difícil que haya sido el embarazo, podrán decir: me pasó esto y tuve náuseas y tuve ascos y tuve aquello y me subió la presión y fue un embarazo de muchas horas o fue una cesárea muy complicada, lo que sea. Pero en el momento en el que nace el bebé, se te olvida. Y otros podrán ver bien feíto a tu bebé, pero tú dices: está pero bien chulo. Yo le decía a Rebeca, le digo: es que eras tan bonita. Ay, mamá, pues ¿dónde me ves lo bonita? Pues yo la veía hermosa, mi hija, pelona, roja, gorda, ¿no? Y le decía: es que eras bien bonita, de verdad. Efectivamente, de esa forma Dios nos está viendo.
A Dios no le importa con cuántos defectos llegaste a este lugar. A Dios no le importa con cuántos pecados llegaste a este lugar. Dios quiere transformarte. Dios quiere que tú le entregues y le des la oportunidad de transformarte completamente. Amén. Quiero que cierren sus ojos. Y yo quisiera que pensaran un momento en esto. ¿Cuántos estamos dispuestos? Esto es algo muy, muy personal. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle: Señor, hoy te entrego todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que hasta el día de hoy, por gracia y por misericordia, he logrado gracias a ti? Y hoy te lo entrego. Hoy te lo doy sabiendo que tú puedes transformarlo en lo mejor, Señor. Y por eso les pedí que cerraran sus ojos, porque quiero que, si tú estás consciente de esto, y si tú estás consciente de que lo que tienes, incluidos tus hijos, incluido el mayor tesoro que tú puedas poseer, ese trabajo que tanto te gusta, esa casa tan bonita que tanto trabajo te ha costado comprar, amueblar, decorar, ese carro que con el sudor de tu frente te pudiste comprar, si realmente tú estás dispuesto, levantes tu mano y le digas: Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que sé, todo lo que ahora puedo gozar te pertenece, Señor Jesús. Y si tú realmente quieres entregárselo a Dios en esta mañana, no te estoy diciendo que lo tienes que traer y ya entregarlo, no, pero que estés consciente de que Dios puede hacer contigo o con lo que tú tienes lo que a Él le plazca. Quiero que levantes tu mano y que le digas: Señor, tú eres el dueño de lo que yo soy. Tú eres el dueño de mi matrimonio, tú eres el dueño de mis hijos, tú eres el dueño de mi trabajo, tú eres el dueño de mi negocio, tú eres el dueño, Señor Jesús. Mi casa te pertenece, todo bien material que yo tengo te pertenece, Señor Jesús. Y sé que voy a experimentar incomodidad en algún momento. Sé que voy a experimentar dolor en algún momento, pero también sé que tú quieres transformarme a una mejor versión y que tú quieres hacer de mí, Señor Jesús, la mejor obra de arte. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, tú conoces a cada uno de tus hijos. Tú conoces, Señor Jesús, a cada persona que el día de hoy está levantando su mano. Tú conoces su corazón, Señor, y tú sabes lo que ha atravesado. Y en esta hora, papá, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú tomes en cuenta esto, Señor. Que tú les demuestres una vez más, Señor, que tu amor es incondicional. Que tú quieres hacer, Señor Jesús, cosas que ni siquiera nos imaginamos con cada uno de ellos. Que tú quieres duplicar, Señor Jesús, nuestros recursos. Que tú quieres sobreabundancia en nuestras finanzas, Señor. Que tú quieres bendecir la vida de nuestros hijos. Que tú quieres bendecir nuestro matrimonio. Que tú quieres bendecir nuestra familia, Señor. Que tú quieres bendecir ese negocio que tenemos. Que tú quieres bendecir, Señor Jesús, ese negocio, Señor, que tanto trabajo nos ha costado. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, estamos dispuestos a esa transformación. Hemos entendido, Señor Jesús, que en ti vamos a siempre salir ganando, papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Te damos gracias, Señor. Y el día de hoy, con 18 años cumplidos, Señor, te decimos gracias. Gracias porque hasta el día de hoy tú no nos has soltado.
Y sabemos, Señor, que hemos fallado, pero también sabemos, papá, que tú quieres hacer cosas mejores y nuevas en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias, papá, por tu fidelidad. Gracias por permitirnos vivir, Señor, un año más de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, Señor, de tu bondad, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.